Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 2 de momento de inercia. Este está obviamente en la guía 5. El ejercicio nos pide que calculemos el momento de inercia del siguiente cuerpo homogéneo respecto al eje de simetría indicado en cada caso. Para el caso particular del ejercicio 2 hay, si no me equivoco, tres opciones. Vamos a elegir esta porque creemos que, bueno, tiene algunas cuestiones a considerar que son necesarias aclarar. El caso es de un anillo de pared delgada. ¿Qué significa de pared delgada? Significa que es un espesor despreciable respecto a otra magnitud que tenga este cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, que sea mucho más chico que el radio interno que ustedes van a considerar. Es un anillo de placa, la masa del anillo es M, tiene un radio exterior que está simbolizado como RE y un radio interno RI. ¿Bien? Como dijimos previamente, el espesor es despreciable, o sea, va a ser mucho más chico que el radio interno. El eje de simetría en este caso se refiere a lo que nosotros simbolizamos acá como eje Z. Bien, tranquilamente podría ser J, la letra que ustedes quieran. Lo importante es que se refiere al eje este que pasa por el centro del cuerpo. Si lo vemos en unas coordenadas X, Y, como ustedes ven acá, podemos ver el radio interno, el radio externo y ver y entender que cuando estamos hablando de este tipo de cuerpos, o sea, nos va a complicar un poquito manejar las coordenadas cartesianas que generalmente utilizamos. Bien, a medida que vamos avanzando de a poquito, vamos a ir avanzando en el radio, es decir, un diferencial de radio, y el ángulo, obviamente, también lo vamos a recorrer. O sea, cada cachito va a ser un diferencial tita respecto a cada ángulo. A diferencia del modo discreto, fíjense que ahora el momento de inercia lo vamos a calcular, en este caso, en una superficie, bien, porque como el espesor es despreciable, nosotros vamos a suponer que este cuerpo está en un plano, bien, y esto va a ser la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Si ustedes recuerdan, en los ejercicios de casos discretos, acá simplemente sumaba cada masa por su distancia al cuadrado. Bueno, esto cuando el cuerpo es extenso, es decir, de que tengo la masa distribuida con respecto a alguna posición, algún eje que yo defina, ya me va a ser muy complicado hacer esto. ¿Qué voy a poner? Una infinidad, porque son todas, porque es continua este sistema, se me va a complicar mucho. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar las propiedades del integral. Como en este caso lo que repetíamos es un área y no un volumen, dado que el espesor es despreciable, el diferencial de masa va a ser sigma, que va a ser la densidad de esta superficie por un diferencial de superficie puse acá, es decir, cómo voy a yo poder tomar pedacito a pedacito cada sector de esta superficie. Por otro lado, es fácil saber que la masa total de este cuerpo es, como dijimos previamente, si contemplo toda la masa, va a ser sigma por la superficie, es decir, sigma por pi por el radio externo menos, al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Bien, no es pi por el radio completo al cuadrado, dado que tengo una parte, una lonjita de esta circunferencia. Vamos a hacer antes un breve repaso para entender cómo vamos a poder hacer esta integral que tenemos acá. Si recordamos un poquito, lo pueden recordar de temas viejos de introducción a la física como cinemática o simplemente lo que es escribir las fuerzas para un sistema de coordenadas que no necesariamente tiene alguna de las fuerzas completamente sobre uno de los ejes, que es utilizar descomposición por trigonometría. Bien, nosotros sabemos que si trazamos una distancia r a un punto, la componente y va a ser respecto a este sistema de coordenadas y este ángulo va a ser la componente y r por el seno del ángulo, la componente x r por el coseno del ángulo. Bien, que es esto que estamos escribiendo acá. Por teorema de Pitágoras, si elevan cada componente x e y al cuadrado, finalmente van a saber de que esta distancia r va a ser x cuadrado más y cuadrado raíz. Bien, ahora, fíjense que se me va a complicar mucho la integración para el caso que estamos analizando en coordenadas cartesianas, es decir, de x, de y, pero fíjense que la figura esta no es muy amigable para integrar
o para poder calcular su área respecto a X e Y. Bien, lo que voy a hacer ahora yo es un pequeño cambio de variables, que es básicamente utilizar las coordenadas polares. Bien, esto de acá, estoy hablando de coordenadas polares, y lo que nosotros hacemos acá básicamente es pasar de las coordenadas cartesianas para integrar alguna partecita de área, en este caso como estamos haciéndolo, de esta circunferencia parcial, a integrar en función de las coordenadas polares, ¿bien? Es decir, donde y va x, va r por el coseno del ángulo, donde va y, va r por el seno del ángulo, y en vez de integrar con respecto a x y a y, lo que voy a hacer es integrar por diferencial de radio, es decir, por cada cachito de radio y por cada cachito de ángulo que vaya recorriendo. Este r de acá, ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde sale? Es complicado explicarlo ahora con los conocimientos que ustedes tienen, pero en realidad sale de hacer un determinante que, vamos a decirlo muy burdamente, lo llamamos jacobiano, pero básicamente es el que nos ayuda a pasar de estas coordenadas a estas coordenadas y que hagamos efectivamente el cálculo de la misma área de otra manera. Es como un conversor, pongámosle. Bien. Entonces, para nuestro caso, que tenemos que integrar la distancia al cuadrado, que la distancia es r, porque es la distancia, vuelvo a ir, de acá hasta algún punto entre RI y RE, es una distancia r, ¿bien? Entonces, para nuestro caso, r al cuadrado de x de y va a ser r cuadrado r de teta, ¿bien? Lo que voy a hacer es pasar esto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Salvando este repaso, continuemos. Entonces, el diferencial de masa, que antes era sigma por diferencial de superficie, dado lo que discutimos recién, va a ser sigma por el radio por dr de tita. Entonces, el momento de inercia va a venir dado por sigma por r cuadrado por r de r de tita, y estos son los límites de integración. Fíjense que siempre voy de atrás hacia adelante, es decir, esta partecita que ahora tengo marcada, la voy a integrar por partes, es decir, primero voy de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, ustedes elíjanlo, pero siempre manteniendo cierta coherencia. Bien, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es integrar la parte de adentro y voy a tener en cuenta que r cuadrado por r obviamente es r cubo, bien, y esto, el radio entre qué va a ir, entre el radio interno y el externo. Bien, y cuando integre respecto al ángulo, yo sé que va a ir entre 0 y 2pi, porque esto recorre toda la circunferencia. Entonces, para poner entre corchetes, para que se vea un poquito más, yo voy a tener esto de acá, que primero voy a resolver esto, y después voy a resolver lo otro. Fíjense que sigma lo saqué afuera porque es una constante. De integral de r cubo me va a quedar r a la cuarta sobre 4, y lo voy a tener que evaluar entre el radio externo y el interno. Entonces me queda efectivamente el radio externo a la cuarta sobre 4 menos el radio interno a la cuarta sobre 4. Fíjense que todavía queda por resolver la integral respecto al ángulo. Bien, que eso va a ser el siguiente paso. Reacomodando un poquito, esto me queda sigma sobre 4. Saqué el 4 que estaba dividiendo a los radios afuera y me queda R radio externo a la cuarta menos radio interno a la cuarta, y esto va a ser lo que voy a tener que integrar ahora respecto al ángulo tita. Fíjense que los radios no dependen de tita, entonces va a ser una integración simple. Básicamente es la integral de diferencial de tita es tita, esto de acá, y la voy a evaluar entre 0 y 2pi. Entonces me va a quedar 2pi menos 0 por todo eso. Entonces la parte del 0 vuela. Me queda sigma sobre 4 por esta diferencia de los radios a la cuarta por 2pi, y esto, reacomodando un poquito, me va a quedar sigma sobre 2 por el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta por pi. De la ecuación 1, si ustedes recuerdan, pueden volver atrás en el video, pero vuelvo rápido. Ecuación 1, teníamos que la masa era sigma por pi por la diferencia al cuadrado de radios. Bien, volviendo. Lo reemplazamos en la ecuación 3, que es la del momento de inercia que calculamos recientemente, y en vez de poner sigma, voy a poner la masa sobre su área. Bien, y entonces me queda esto de acá. Reacomodando un poquito, veo que efectivamente este pi con este pi vuela,
Y me queda la masa sobre 2 por la diferencia de cada uno de los radios al cuadrado por r a la cuarta menos r externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta. Lo que voy a hacer ahora es básicamente esta diferencia de radios a la cuarta, factorizarlo de alguna manera simple. Yo sé que eso es lo mismo que decir el radio externo al cuadrado más el radio interno al cuadrado por lo mismo, pero restando el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Entonces, ustedes van a poder seguir los pasos y resolverlos claramente, pero como eso veo que me simplifica, me queda simplemente que el momento de inercia respecto al eje Z va a ser la masa sobre 2 por el radio externo al cuadrado más el radio interno al cuadrado. Bueno, como les digo siempre, cualquier cosa me escriben tanto acá en el canal como por el aula virtual y estamos en contacto. Gracias.